Queridos amigos, constantemente de palabra y por escrito oímos mencionar el término utopía. Probablemente no hay en los últimos tiempos y desde el siglo XVIII una palabra que se haya usado más, que se haya empleado más, que se haya legado más. Se habla de proyectos utópicos, de utopías, y mucha gente no sabe exactamente de dónde viene y qué es esto. Básicamente, la palabra utopía es un juego de palabras. Está compuesta de dos palabras griegas, topos, topos es lugar y es no. De modo que utopía es no lugar, ningún lugar, el lugar que no existe. Eso es lo que quiere decir utopía. ¿Por qué ha tenido esta fortuna este término? Es lo que vamos a tratar de explicar y de elucidar qué consiste y qué ha sido. Generalmente lo que llamamos utopía es un proyecto, un sueño, una ambición irrealizable, la creencia de que podemos alcanzar una situación determinada que desde cualquier punto de vista racional parece que no es alcanzable. Un estado de felicidad plena, de abundancia plena, de satisfacción plena para el hombre. Eso es lo utópico, eso es la utopía. Eso es tan viejo como el hombre. Si no tan viejo como el hombre, por lo menos tan viejo como la imaginación del hombre. Siempre los hombres se han encontrado mal avenidos con su vida. Sienten que su vida no es lo que ellos querían, que la vida no les da lo que ellos deberían esperar, que la vida es más dura de lo que ellos quisieran. Y esto ha traído como consecuencia el que piensen en la posibilidad de una situación en la cual esos inconvenientes, esos tropiezos, esa injusticia, esos males, esos dolores desaparecieran y todos fuéramos felices. Claro, habría que empezar por preguntar en qué consiste la felicidad, pero ya eso es tema de otro tema. Pero esa idea existió desde los comienzos de nuestra civilización. Y esa idea siempre ha estado colocada o en el pasado o en el futuro, nunca en el presente. En el pasado, por ejemplo, los griegos creían una cosa que ellos llamaban la humanidad, la edad de oro. Ellos habían pasado por varias edades, y una de esas edades era la edad de oro. La edad de oro es una época en que los griegos habían vivido la felicidad plena, donde abundaban todos los bienes, no había que trabajar, no había guerra, no había sufrimiento, no había crimen, de modo que todo el mundo vivía un estado de felicidad permanente. Esa edad terminó y los hombres cayeron en lo que llamaron los griegos la edad de hierro, la edad de sufrimiento, de lucha, de guerra, de justicia, de hambre. Esa misma idea la recoge el cristianismo a través del judaísmo, y es la idea del paraíso terrenal. Los hombres vivieron en una situación original donde Dios los puso en un paraíso, el Edén, un lugar donde había mal, donde no había justicia, donde no había trabajo, donde no había esfuerzo, donde todo estaba al alcance del hombre sin ningún esfuerzo, donde se vivía feliz. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, según el gran dicho o historia de la palabra de Dios en Génesis, vivían una felicidad plena. Más tarde una proyección hacia el futuro, en la Edad Media, que fue una edad muy dura de guerra, de peste, de miserias. Los hombres pensaron que algún día podían desembocar en una felicidad. Entonces hubo esa idea que la iglesia condenó más tarde como una idea no muy ortodoxa de que Cristo iba a regresar a la tierra en un momento determinado, en el año 1000, quizá más adelante, y cuando regresara Cristo iba a implantar una situación que iba a durar 1000 años, es lo que se llamaban el judaísmo. Son 1000 años, los hombres iban a ir felices. No habrá guerra, no habrá hambre, no habrá peste, no habrá miseria, no habrá crímenes. Pero eso será cuando Cristo venga, según esta idea, según esta teología. De tal manera que vamos a pensar que esa situación de que la felicidad había estado en el pasado remoto o está en un futuro remoto, cambia en el siglo XVI. ¿Cambia por qué? Porque se descubre América. Cuando se descubre América, los hombres más inteligentes y cultos de Europa, que llamaban los humanistas, los hombres del siglo XV y particularmente del siglo XVI, les llega una noticia bastante deformada de que un navegante ha llegado a un territorio nuevo, una región nueva, que es lo que hoy llamamos América, y que allí había encontrado una sociedad
de humanos que vivían en la felicidad. Es decir, que no conocían guerra, que no conocían odio, que todo era común, que todo el mundo tenía que comer, que no había pobreza, que no había crimen. De modo que esa maravilla, que era la edad de oro del pasado, o del milenio, cuando era Cristo, se encontraba en la tierra. Había sido encontrado allí en la tierra. Se había encontrado en esa imagen donde lo que se llamaba el buen salvaje era una imagen totalmente falsa. Hoy mismo sabemos que eso no era cierto, que los indios tenían guerra, habían muerto, habían asesinato, habían todo lo que el hombre lleva por dentro. Pero lo importante fue la visión que ellos tuvieron. Es entonces cuando en el año 1516, aquí donde nace la palabra, una gran figura inglesa, Tomás Moro, que era un humanista de los más brillantes de Europa en su época, y era un político, fue canciller de Inglaterra, Octavio VIII, que finalmente le costó su vida, le cortaron la cabeza. Él publicó un pequeño libro en latín. Los humanistas en aquella época no escribían lengua vernácula o lenguas vulgares, solamente escribían en latín. Ese librito se llama Utopía, y ese es el que crea el juego de palabras de un lugar que no existe, ningún lugar, utopía. ¿Y qué pasa en Utopía? Utopía se compone de dos partes. La primera parte en la que hay un diálogo al estilo de los diálogos griegos, en que dos personajes discuten sobre la situación atroz en que se encuentra Inglaterra de ese tiempo. La miseria, la pobreza, la injusticia, los crímenes, todos los horrores que han acompañado a la sociedad humana, con mayor o menor grado a lo largo de la historia. Los hombres discuten de qué se podría hacer para remediar estos males, qué leyes, qué podría hacerse, instituciones que podrían resolver esta situación. Y la otra parte es otra cosa distinta. Hay un marino que viene de América, que ha venido a América entre la gente que vino con Américo Vespucci. Vespucci fue el hombre que reveló a Europa la existencia del Nuevo Mundo, y por eso por eso le llaman Américo, en honor de este hombre. Es el periodista que da la noticia. Y claro, como de ahí venía la imagen del buen salvaje que venía de Colón, ese marinero imaginable le cuenta a un personaje, que es quien se lo cuenta a Moro, que él en América, probablemente en un lugar de las Antillas, llegó a un sitio maravilloso que era una isla que se llamaba Utopía, y en esa isla que había una sociedad perfecta. Se vivía en la paz, se vivía en la abundancia, no había odio, no había crimen, no había desigualdad. Era un paraíso en la tierra. Claro, esto es una idea imaginaria, pero es de aquí que arranca esta situación de la palabra utopía, que buscar una sociedad perfecta donde los hombres sean considerados iguales. Ahora, esta idea sí permanece en la mente de muchos hombres hoy día. Es posible lograr o llegar a este paraíso perdido, o hay que esperar a este milenio, el cual pues la Biblia nos narra de forma, vamos a decir, simbólica, donde Cristo establece un reinado de paz. Independientemente de que creamos, aceptemos esta palabra escrita, donde Dios llega a tomar posesión y control de la situación mundial, está en nosotros los humanos, independientemente de que seamos cristianos o no, religiosos o no, humanistas, libres pensadores, que como humanos tenemos que aportar nuestro mejor esfuerzo para contribuir de manera creativa a la paz del mundo. Y la paz del mundo comienza por nosotros mismos. Comienza con un deseo genuino que nos debe impulsar a mostrar nuestra solidaridad con los más necesitados. Es muy fácil criticar, es muy fácil señalar, pero ese señalamiento y esa crítica debe estar acompañado de acciones que demuestren más acción, valga la redundancia, que más que palabras.
bendiga, que tengan un excelente